Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Kenneth, como siempre, muy amable, muchas gracias. Dime, Kenneth, ¿cómo van las cosas? Está muy revuelto el asunto y no dudo, como ciudadano lo expreso, de que México, Estados Unidos y Canadá viven el momento menos, digamos, armónico desde que tuvimos el primer acuerdo comercial, el NAFTA. Yo no sé si tú coincidías con esa posición de que está muy complicada la relación comercial entre los tres países. Sí, muchas gracias, Eduardo. Mira, lo que es curioso es que al mismo tiempo que estamos viendo estos conflictos, estos irritantes que siguen creciendo en la relación, estamos viendo que en paralelo crece de manera impresionante el comercio. Es decir, estamos cerrando el 2022, Sí, tuvimos cifras récord con Estados Unidos, la inversión está fluyendo. Entonces estamos viendo pues las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, una apuesta de los inversionistas a largo plazo a que el TEMEC va a permanecer en vigencia por muchos, muchos años. Y en ese sentido, que la región norteamericana, sobre todo ante el entorno económico mundial, pues sigue siendo una zona muy interesante, muy atractiva para invertir. Por otro lado, conforme crece este PAE comercial, lo que estamos viendo en diversos sectores y sectores estratégicos es una serie de irritantes y de disputas. Ya habíamos platicado con anterioridad cómo México y Canadá le ganaron el caso en materia de reglas de origen automotriz, el sector sí. automotriz a Estados Unidos. Y es muy importante ahora que ambos países, México y Canadá, presionen a Estados Unidos para que cumpla. No hemos visto eso. Hace ya prácticamente un mes se cumplió el plazo para que Estados Unidos cambiara su interpretación en materia de reglas de origen y no ha habido ningún pronunciamiento del gobierno de México y no sé directamente si los canadienses lo están viendo, pero públicamente no hemos visto nada. Entonces eso también es muy importante para implementar correctamente el tratado. Y del lado de México tenemos estas disputas donde no hay solución todavía al tema de energía. Estados Unidos ha esperado ya más de 4 meses después de que concluyó el periodo de consultas y que tiene la posibilidad de solicitar un panel y aún no lo hace. Yo creo que hay consideraciones políticas importantes donde no se quieren pelear con México. El problema de esto es que permite que se siga estirando la liga y que francamente no suceda nada. Y en el caso de maíz, pues ya vimos que se suma Canadá a las consultas que inició Estados Unidos. Y esto es importante porque a pesar de que Canadá no es un exportador importante de maíz, a México prácticamente no exporta, les preocupa la cuestión sistémica, es decir, el ataque generalizado en contra de los organismos genéticamente modificados, y ellos son grandes exportadores de canola, canola, una semilla genéticamente modificada de la cual se extrae aceite comestible, y de la cual México importa de Canadá más de $1,000 millones. Entonces, la preocupación de Canadá es, pues primero es el maíz por cuestiones políticas e ideológicas en México, pero también ha habido obstaculización de la semilla de algodón, de la soya, de la canola. Entonces lo ven de un punto de vista generalizado. No quieren que se deteriore el comercio agrícola y que a la vuelta de la esquina también le pegue a los productos de exportación de Canadá. Esa es la situación que estamos viviendo en estos momentos. Sí, si sumamos, porque en el asunto energético no ha avanzado, no han llamado a panel de controversias, ¿o sí? ¿No? Es correcto, todavía no solicitan panel. Ya se les pasó, bueno, ya ha pasado mucho tiempo. No sé si ya se les pasó la oportunidad, no, pero no se les ha pasado la oportunidad, pero ya pasó. Las conversaciones se extendieron demasiado, o sea, como que Estados Unidos ha pecado de ser demasiado prudente en este asunto. Es correcto, el periodo de consulta se agotó el 3 de octubre del año pasado. Fíjate. Decidieron seguir con las pláticas. El argumento en su momento fue que hubo un cambio de titular en la Secretaría de Economía de México, lo cual se entiende que hay que de alguna manera empezar de cero las pláticas. Pero recordarás que tuvimos la cumbre de líderes de América del Norte en enero, que el tema no se resolvió. De hecho, salieron a anunciar los países que no iban a tratar el tema, lo cual significa que sí lo trataron a puerta cerrada, pero no Sí, hubo solución para que hubiera anuncios claro, políticos por claro. parte de los líderes. Y eso fue una mala señal. Entonces, ahorita lo que sabemos es que el gobierno de México ha puesto sobre la mesa la solución de temas que son más fáciles de resolver, es decir, los que pueden resolverse por la vía administrativa, con un plumazo de CENER, Pemex o CFE, pero no se está llegando a algún tipo de solución en materia de la ley de la industria eléctrica, donde vienen los elementos que discriminan
a largo plazo, es decir, establece las reglas de aquí para el futuro sobre cómo se va a limitar el acceso a las empresas privadas a la generación eléctrica. Y este es el meollo del asunto y es algo que requeriría, en todo caso, cambios legislativos. Si no hay un acuerdo sobre esto y se empieza a mover el asunto de manera legislativa, pues no veo cómo vamos a llegar a una solución, y Estados Unidos y Canadá han señalado que pues el status quo donde estamos hoy en día no es aceptable. Híjole. Entonces podría ser cuestión de semanas para ver si ya toma la decisión política Estados Unidos, y también Canadá la puede tomar y ya solicitar el panel en materia de energía. Porque toleras un tema energético, por ejemplo, y lo vas llevando allí, no, vamos a llevarla bien con México, pero cuando ya se junta lo del maíz, pues ya son dos. Y no solamente tienes a las empresas vinculadas con el sector energético, sino también tienes a los agricultores y a organizaciones que están vinculadas con el maíz, y pues no es lo mismo que te presione un sector a que te presionen dos. Entonces, eso va, y en un ámbito electoral, pues Biden va a tener que ir a como dé lugar, ¿no? Si no va a quedar en ridículo y le va a tener un costo electoral muy importante el año próximo. Por supuesto, y mira, conforme avance el año, lo que vamos a ver en Estados Unidos es un incremento en la presión por parte de diputados, senadores, gobernadores, que en el 2024 van a buscar su reelección. Ya lo estamos viendo. El caso tan desafortunado y trágico de la muerte de ciudadanos estadounidenses en Matamoros no solo causó revuelo y puso el tema en el radar, digamos, mediático de Estados Unidos, sino lo han estado aprovechando algunos legisladores republicanos, conservadores, para inclusive llegar a decir que hay que tomar medidas militares en contra de los carteles en México, que pues no ayuda, por supuesto, a la cooperación bilateral en materia del combate al narcotráfico. Pero esto lo vamos a estar viendo más y más, y pues sí, se acumulan los nubarrones, y la clave de aquí al 24 es justamente tratar primero de eliminar los irritantes comerciales e intentar que en el resto de la relación en materia de migración y seguridad las cosas no se salgan de las manos, porque sí podría haber una situación difícil en donde, por supuesto, no esté en tela de juicio la viabilidad del TEMEC, pero sí no logremos por estas disputas y estos Sí, conflictos políticos no aprovechar al máximo las oportunidades del sí. tratado y las oportunidades del nearshoring. Aquí habíamos hablado del segundo piso del TEMEC, ¿no? De establecer nuevos compromisos en otros terrenos, aprovechando la base que nos ofrece, la base estructural que nos ofrece el TEMEC. Yo estuve, pues ahí jugando con un poco de los números, Kenneth, y tomé de diciembre del 2018 a diciembre del 2022 el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, y no tomo en cuenta Canadá, alcanzó la cifra de 1.546.125 millones de dólares, según datos oficiales del gobierno norteamericano. Y de ello obtuvimos un superávit comercial de 857.611. Si nos vamos a una década, del 2013 al 2022, las exportaciones son de 3.341.755 millones de dólares, y un superávit de casi 830.000 millones de dólares. Imagina, yo diría, como en paz descanse mi padre, decía, mira, lo que no está descompuesto, ¿para qué le mueves? Si esto está funcionando bien, pues no le metas mano, hijo, porque si algo que te funciona bien y que te está ofreciendo resultados, pues consérvalo y cuídalo, porque si el día que se descomponga va a ser un problema mayúsculo. Así es, y un porcentaje muy importante de nuestro Producto Interno Bruto depende del sector externo, Sí, depende de las exportaciones y sí, directamente del TEMEC, porque ahí se concentra más del 80% de nuestro comercio. Entonces, hay varios factores ahí que hay que cuidar. Yo siempre he hablado, por ejemplo, del sector agropecuario como la gallina de los huevos de oro en sí, términos de lo que eso significa en generación de riqueza y oportunidades dentro del TEMEC. Recordarás que hace más de 30 años, cuando se estaba negociando el Telecán, se hablaba de la disparidad de avances y capitalización y modernización de la agricultura estadounidense versus la mexicana, y que iba a ser un desastre la apertura comercial. No lo fue, todo lo contrario. Hay una complementariedad muy interesante entre México y Estados Unidos que permite que el comercio agrícola crezca año por año en tasas muy impresionantes. Inclusive en la pandemia, el comercio en el agro creció 25% anual. Entonces ahí estamos viendo algo que hay que cuidar. No hay que inmiscuirnos en estos debates ideológicos y políticos, no hay que generar distorsiones
en materia del comercio agrícola, sobre todo entre ambos países, pero también con Canadá, donde hay un comercio agrícola muy importante. Y esta idea que traían los líderes en enero se tiene que concretar, y me refiero a esta idea de ver a Norteamérica como un bloque unido que Sí, conforme una plataforma de producción conjunta sin fronteras y que pueda en ese sentido competir sí, con el resto del mundo. Pero ese objetivo tan noble no se va a cumplir si a nivel de cancha, a nivel de la trinchera, sí, claro. estamos constantemente generando irritantes comerciales. Eso hay que cuidarlo, sin duda. Oye, nosotros sabíamos, y gracias porque tú nos has ayudado mucho a entender este punto de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. En el materia energética, ya tenían el día de que, hijo, ese asunto no nos van a querer trastocar nuestra soberanía, y colocaron ahí un párrafo medio así como que nomás para cumplir, cumplidor, así de que bueno, y que Estados Unidos y Canadá reconocen la soberanía de México. ¡Pum! Vámonos, ¿no? Para no a retrasar la firma oficial y el acuerdo, metemos un párrafo que nadie impugnó, y ahora nos queremos basar en él para justificar nuestras negativas. En el caso de maíz transgénico, ¿hubo alguna aclaración que dijera, perdón, ahí nosotros vamos a jalar con el maíz transgénico, o simplemente se les pasó la bola? No, para nada. Como bien señalas, por insistencia del equipo de transición se insertó ese capítulo 8 en el TEMEC que simplemente repite lo que dice la Constitución, que los hidrocarburos le pertenecen a la nación Pues y sí. México puede modificar su Constitución y sus leyes, pero eso no te exime de tener que cumplir con los compromisos energéticos. Y en materia de maíz, así como lo es en generación eléctrica la operación de terminales marítimas, gasolineras, etcétera, en la parte agrícola no hay ninguna exclusión de sectores. De hecho, yo te diría que se añadió, y fue algo muy positivo, se añadió al TEMEC, a diferencia del Telecan, que no teníamos esto, que es un apartado de cooperación en biotecnología agrícola, que ojo, no te obliga a importar productos genéticamente modificados, hay que entender eso. Lo que Sí, sí. establece son las reglas a través de las cuales tú debes formular e implementar tus regulaciones que sea de manera transparente. Es decir, te comprometes a analizar los productos genéticamente modificados, a hacer un análisis de riesgo, a intercambiar información entre autoridades, y esto sirve para facilitar el comercio. Es decir, lo que establece es, estos productos están abiertos, se pueden comerciar, pero cada país va a respetar su marco regulatorio. Y en México ya tenemos un marco regulatorio robusto de regulación de los organismos genéticamente modificados. Por lo tanto, con lo que está en el TEMEC y con lo que está en nuestra propia ley, es absolutamente innecesario tener un decreto adicional que busque generar restricciones al maíz. O sea, no es una cuestión de daño al medio ambiente ni daño a la salud humana, eso está demostrado que no hay tal. Y sin embargo, sí creas un instrumento que te puede generar una disputa mayúscula con tu principal socio comercial. Este decreto, la verdad, no sirve para nada, y esperemos que en estas discusiones a nivel técnico que se van a dar ahora, pues le dé un espacio, por lo menos político, al gobierno de México para decir, bueno, ya entendimos que no hay ningún riesgo y vamos a eliminar cualquier Mm, restricción. Pero ya sabes que eso no necesariamente no, es lo que va a suceder. no, viniendo de este gobierno, no, el presidente no, es de los que voy derecho y no me quito, ¿eh? No, él no sé de nada, qué lamentable. Me imagino que te ha de consultar mucho la prensa estadounidense, ¿no? Pues mira, de ambos lados, tanto en Estados Unidos como en México y en Canadá, por parte de los sectores privados, sobre todo el sector exportador, agrícola, está muy preocupado. Y sobre todo hay un tema que enfatizan mucho. Cuando hablamos del sector privado, las exportaciones de Estados Unidos a México y las importaciones que ellos hacen de productos mexicanos, dicen correctamente que si empezamos a establecer barreras comerciales en el sector agrícola entre ambos países, vamos a trastocar la seguridad alimentaria de ambos países. Y esto es cierto. A nivel internacional hay una crisis de los precios de los commodities agrícolas por la Sí, guerra en Ucrania, hay una inflación generalizada que en los alimentos está rebasando el 15%. Entonces, por supuesto, tienen razón estos grupos, y también lo señalan el sector privado mexicano, el Consejo Nacional Agropecuario lo ha dicho. No debemos tener barreras comerciales porque vamos a final de cuentas a afectar la seguridad alimentaria de todos los mexicanos. sí, fíjate que sí, y qué lamentable, porque mucho pudiéramos hacer si vemos la dimensión regional de nuestra vecindad, en lugar de estar enfocándonos en cuestiones que nada enriquecen
esta relación regional que puede ser muy importante si respondemos así en los escenarios globales. Te agradecemos mucho, como si seguiríamos platicando contigo mucho tiempo más, pero muchas gracias por estar con nosotros. Kenneth, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar y colaborar con nosotros en este programa.